Entonces, ahora, como se lo informé, las comisiones del Congreso en la Ciudad de México aprobaron exigir licencia a conductores de scooters y bicis eléctricas. ¿Cómo quedará esta regulación del nuevo transporte no contaminante? Algunas personas, y aquí lo vamos a discutir, consideran que esto es positivo, pero de manera ordenada. Para este tema, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Horizonte H a Xóchitl Bravo, y es coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y también a Roberto Remes, urbanólogo, especialista en movilidad. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Héctor. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, en términos generales, ¿cómo irá, cómo se está perfilando esta regulación, Xóchitl? Pues platicarles que el día de ayer, precisamente ayer, en la Comisión de Movilidad que preside el diputado Macedo, ya se aprobó esta iniciativa enviada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la Ciudad de México, donde tiene como objetivo que todos podamos transitar de manera pacífica, con mucha seguridad, en las calles primarias, secundarias de esta ciudad. Porque obviamente la necesidad del transporte va modificando inclusive también cómo la gente busca distintas maneras de poderse transportar, y esta es una nueva manera denominada micromovilidad, ¿no? Y esta, que ya no va siendo tan micro, ¿no? No, ya precisamente porque va en aumento, lo que necesitamos es regularla, establecer mecanismos, instrumentos en que todas y todos, principalmente peatones, pero principalmente también los ciclistas, puedan transitar de manera segura. Porque tenemos un problema, todos usamos el espacio público. Así es. El asunto es cómo lo hacemos de manera ordenada y procurando principalmente la seguridad vial para todas y para todos, transuentes, ciclistas, pero también los que usan estos nuevos instrumentos de micromovilidad. De acuerdo. A ver, diputada Roberto, tenemos uso obligatorio de placas y tarjetas de circulación, uso obligatorio de casco, luces encendidas durante la conducción, prohibición de circular en ciclovías, banquetas o carriles confinados. Por ahí va esta regulación. Roberto, ¿cómo ves? A ver, en términos de sentido común, está en la línea correcta. ¿Qué me preocupa? Nosotros, cada vez que algo no funciona, México, ¿no?, somos cada vez más detallados en la regulación. Y lo que viene ocurriendo es que los policías de tránsito no están aplicando sanciones, no aplican multas al coche que invade la ciclovía o al... Y yo sé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dirá, oye, sí, es que aplico tantas multas al día y no sé cuánto. En realidad, las cosas no están ocurriendo en la escala que debieran. Entonces, si ya de por sí tenemos sanciones de los vehículos automotores, de los automóviles, autobuses, etcétera, que no son sancionados, el meter más elementos en la regulación lo que hace es que los policías pues afinen el tiro de precisión a los nuevos regulados, que es lo que generalmente ocurre. Entonces, mi preocupación es que esto tenga un pico de regulación y hasta eventualmente mordidas, y después un valle en donde todo se olvide y sigamos con el desorden. Y entonces lo que tendría que ser la alternativa es una gran batalla por ciertas regulaciones que ya están en el reglamento de tránsito, sí, comenzando por la velocidad. Porque los 25 kilómetros por hora, que es el factor crítico y que lo menciona la iniciativa, los 25 kilómetros por hora se podrían estar buscando regular no solo en estos vehículos eléctricos, sino eventualmente asegurarnos que en las vías secundarias pues no se pase de 30 o 40 según corresponda, en las primarias no se pase de 50 o en las de acceso controlado no se pase de 80. Y entonces, si hacemos una gran campaña contra las altas velocidades, creo que vamos a ganar, porque además no juzgamos al vehículo eléctrico nuevo que está llegando como el patito feo, sino lo vemos como parte de la solución a la movilidad. ¿Hasta qué velocidad pueden alcanzar, por ejemplo, un scooter eléctrico? 50 kilómetros. 50 kilómetros. Pero además no solamente eso, Roberto, y tú no me vas a dejar mentir, nosotros que vamos al centro todos los días, las motocicletas eléctricas ya no se usan solamente para transportarse, ya lo usan también para transportar mercancías en dimensiones complejas, y que obviamente pues eso ocasiona un inconveniente no solamente para quien va manejando, sino también para quien nos ocupamos el espacio público. Pero lo que dice Roberto es muy interesante, y yo la verdad es que siempre que platico estos temas, yo digo, no es solamente la legislación, no es solamente es plasmarlo en la ley, es organizar campañas de concientización para la ciudadanía, porque al final del día no es prohibirlo, no es sancionarlo, es crear conciencia también en la propia gente. Claro.
nosotros vemos que de repente en una motocicleta eléctrica ya no va solamente quien conduce, va la esposa, va el niño, ¿no? O sea, No, sin casco. aquí sobre Insurgentes, solamente ahorita salgan y vean cuántos scooters van tiqui, tiqui, corre, corre. No, claro. O sea, yo creo que es muy bueno si lo hacemos en colectivo. De acuerdo. Y justo por eso la necesidad de convocarlos, y les agradecemos su presencia a los dos, para dar estas alternativas, explicar cómo viene la ley y lo que nos toca como ciudadanos. ¿Sí? A ver, revisamos algunos antecedentes porque me pareció interesante qué es lo que están haciendo otros países que tienen el mismo problema o que tuvieron el mismo problema, ¿no? Digamos que les explotó enfrente de ellos y de repente aparecieron los scooters y las bicicletas eléctricas. Esto mismo está ocurriendo en Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Letonia. Dirán algunas personas, sí, pero no somos Alemania. Sí. O Dinamarca. Bueno, ya no digamos Dinamarca. Pero bueno, no estamos en esas condiciones, pero ellos tuvieron también el mismo problema. Entonces revisamos y lo mismo ocurrió. Tuvieron que determinar la velocidad máxima de 35, 50, bajarle incluso hasta 20, 25 kilómetros por hora, pero las campañas de concientización fueron muy relevantes. ¿A quién le toca? ¿A la alcaldía? ¿Al gobierno de la ciudad? ¿A la Secretaría de Seguridad Pública? Yo creo que nos toca a todos los que querramos vivir en una mejor ciudad. O sea, creo que lo podemos hacer con las asociaciones civiles, ¿no? Lo podemos hacer desde el Congreso de la Ciudad de México. Aquí está Roberto. Lo puede hacer Roberto también desde el espacio donde está, lo puede hacer el gobierno de la Ciudad de México. Pero creo que lo principal de esto es que nosotros lo que legislamos en el Congreso, en las cámaras federales, pues es que lo adopte la ciudadanía como propio, ¿no? Porque al final del día creo que lo más importante cuando nosotros legislamos con esta iniciativa que propone la jefa de gobierno es cuidar lo más preciado que tenemos, que es la integridad de nosotras, de nosotros en el colectivo, en el uso del espacio público, pero también de las familias que utilizan estos instrumentos de transporte. Roberto. Creo que hay una autoridad que no está viendo su parte y es súper importante en esto, la Secretaría de Economía. De Economía. De Economía. ¿Por qué? Porque la normatividad de importación la dictan ellos. Y entonces, si se norman adecuadamente los vehículos desde la importación, entonces ya es mucho más fácil para las autoridades locales, para los congresos locales, regular. Porque, digamos, hoy el Congreso de la Ciudad de México está siendo eventualmente el primero que está regulando esto, pero está regulando con paso de ciego porque no hay una normatividad en la importación. Bueno, es que me hace recordar el tema de las motocicletas. Tenemos un boom de motocicletas enorme en diferentes ciudades del país, no se diga la capital del país. Sí, porque además son vehículos que lo estamos viendo, además ya se hizo un nicho regional en la ciudad, ahí en Salto del Agua, están todas las marcas, todos los importadores están ahí. Y entonces uno ve, tienen mini pick-ups. Entonces esto que decía la diputada, pues sí, las mini pick-ups están sirviendo para el abasto. No es que esté mal, ¿no? O sea, creo que puede ser algo que abarate costos, que estorbe menos. Además no contamina, menos, ¿no? Así es. A ver, ¿qué piensan sobre la edad mínima para su uso y cómo viene la ley, Xochitl? ¿De 14 a 16 años está estipulado así o no, no van a entrar en ese? Recordemos que una de las características es la licencia, ¿no? Que tienen que utilizar los que conduzcan estos vehículos. Entonces, me parece que igual que como pasa con las licencias de los vehículos, sí, pues tiene que estar perfectamente establecido. Me parece que en el tema de las licencias no solamente tiene que ver con otorgarles el permiso de poder conducir, tiene que ver también, insisto, con la concientización, porque de repente te das cuenta que no son niños de 14, 16 años, son niños más chiquitos que tienen un scooter que van, pero a toda velocidad. Entonces, me parece que en este tema, por eso es muy importante la concientización, inclusive de nosotros mismos como papás, y voy a tomar lo que me estás diciendo para tenerlo ahí en el tintero, porque además viene otro tema importante, que es la armonización de la ley de movilidad, donde vendrán contenidos, muchos elementos más, pero esto es una pequeña parte de la actualización a esta ley de movilidad. Entonces, en el tema de las licencias, pues se tendrá que hacer una campaña bastante fuerte también al respecto. Sobre el tema de las edades, Roberto, en el uso de estos vehículos. O sea, vuelvo a que es lo que suena más lógico, no lo veo mal, pero la realidad afuera, a ver, se reguló la prohibición de que menores de 12 estuvieran a bordo de motocicletas. ¿Cómo llegan a las escuelas, sobre todo a las escuelas públicas,
en la ciudad están llegando así de a 3, ¿no? O sea, 2 niños y el papá, o papá, mamá y los 2 niños, incluso en el scooter, etcétera, con todo y que ya está prohibido. Es decir, no logramos en aplicar. El scooter. Puede llegar en el scooter, el que era como moto, ¿no? Porque también el scooter es el que es como patín. Sí, claro, monopatín. Es que también hay que determinar. Es muy difícil tener todos los términos. Sí. Correcto. Pero están llegando así y se prohibió hace un par de años, hace un año y medio, y no pasó nada, ¿no? Y no Entonces, pasó nada. o sea, yo no vería tan mal que adolescentes lo usaran siempre y cuando viniera una inercia de bajar la velocidad. Si no viene esa inercia, pues no quiero ver tampoco adolescentes rompiéndose la cabeza, ¿verdad? Sí, claro. Utilizándolos, ¿no? Como para ahí jugar, echar carreritas o cosas así, que es muy complejo. Yo creo que el tema también tiene que ver con la velocidad, pero también con respetar los pasos peatonales, pero también con respetar al transeúnte, pero también, o sea, creo que es todo un conjunto de temas que se tienen que estar platicando, discutiendo. Insisto, el espacio público es uno, no hay cachitos para cada uno, es solamente uno y ese lo utilizamos todas y todos. Y hay que saberlo compartir de manera ordenada. ¿Sí? Esto nos imaginamos que también va a propiciar la inversión, hablando de temas de la Secretaría de Economía, de la atracción de empresas que ofrezcan este tipo de servicios, porque se nos fueron algunas, por lo menos un par. El momento más en bien que... como que la demanda, ¿no? Sí. La micromovilidad de ahí surge, del aumento de la compra de estos dispositivos. Pero no sé si te refieres a la capacitación, No, la posibilidad de que vengan empresas de cualquier parte y que puedan ofrecer los vehículos en renta. Sí, claro. Puede pasar. Es posible, nada más que la regulación de Ciudad de México quedó muy estricta y pues básicamente la autoridad mató a los oferentes de estos servicios, ¿no? A ver, ¿qué te refieres? Aquí tenemos una representante. No le fue la diputada, pero puede empujar para hacer algo. Llamaron CICIs o algo así, vehículos, bueno, todos estos que estaban para renta con una aplicación. Y entonces les pusieron una tarifa muy alta, los metieron a un mecanismo de subasta que los llevó a que quedara carísimo y todas las compañías tronaron. Entonces, ahí le encargamos. Si es deseable que existan. Ahí le encargamos ese tema. Sí es deseable que existan, pero de una manera ordenada. Diría un poquito más respecto a un tema nacional. Venga. Olínea. El Olínea entra en esta categoría técnicamente. El Olínea no puede ser un vehículo robusto, ¿no? O sea, lo ha presentado la presidenta como una promesa, digamos, de desarrollar un vehículo mexicano que esté bajo de los 100,000 pesos, eléctrico, etcétera. Va a ser un coche, ¿no? Sí, pero es un coche, es un cuatriciclo, porque no podrías tener las prestaciones de seguridad si no estás en el rango de los 300,000 pesos. O sea, volteamos a ver qué hay en el mercado. Pero no lo vemos circulando en el carril de las bicicletas. Claro que no, entraría en esta regulación. ¿Pero a qué vamos? A lo que vamos es que lo que ocurra también tendría que ir muy de la mano de generar oferta local, pero es la oferta no china, ¿no? O sea, es un vehículo mexicano. Sí puede ocurrir, incluso, o sea, de ocurrir, sería bueno el bajar la talla de los coches, y entonces si bajamos la talla de los coches, podemos contaminar menos, podemos estorbar menos, pero eso implica todo un paradigma nuevo de movilidad. Que no estás adelantando 10, 15 años, está muy bien, qué bueno tenerlo por acá, es importante tenerlo en el radar, sin duda. Pero ahora tenemos que regular los scooters, ¿no? Los patines eléctricos, las motos, en fin. Es decir, tenemos que regular el espacio público porque de repente, insisto, se nos aparecieron, ¿no? Y evitar accidentes, en el sentido de evitar accidentes, pérdidas de vidas incluso. ¿Hay algún registro de personas muertas por no utilizar casco con este tipo de transportes? No, seguramente hay problemas hasta de clasificación, porque sí hay un registro abierto de siniestralidad, pero entonces, ¿en qué cajón lo meto? ¿En bicicleta? ¿Lo meto en cajón de motocicleta? Entonces eso va a obligar a un nuevo campo o un nuevo registro en las bases de datos de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o del C5. Para ser la diputada. Sí, porque además en este tema tan específico de la micromovilidad eléctrica, pues viene perfectamente enunciado qué es, pero también en el asunto de si hay algún incidente, los seguros, pues tendrá que no solamente modificarse en un segundo momento esta ley, sino muchos otros instrumentos que tendrá que ver también con generar mecanismos de cuantificación. Ojalá no pase, ¿no? Pero esa es nuestra intención con esta regulación.
evitar accidentes de todos los que usamos el espacio público. Se nos termina el tiempo por ahora, pero seguimos platicando sobre este tema relevantísimo para la capital del país, porque sin duda será muestra para otras partes de la República Mexicana. Quiero agradecerle su presencia a Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Roberto Remes, como siempre, gracias por la disposición. Nos vemos después. Gracias. ¿Se van en auto, se van en transporte público, se van en scooter, en bici eléctrica? Ahí en el metro está encadenada. Muy bien. Esperamos que todavía esté. No, claro que está. Muy bien.